Pues bueno, yo estoy grabando. Me voy a centrar en lo que me contó Juliana, que es Working, RAS y fuentes del derecho. Entonces, pues estén pendientes, cualquier cosa me dicen. Y ta, ta, ta. Entonces, yo frente a RAS tengo lo siguiente. Entonces, eh, adiós. RAS empieza diciéndonos y hablándonos un poquito del concepto de razón práctica. Entonces, cuando hablamos de razón práctica, estamos hablando de dos elementos importantes. Primero, la razón, que hace referencia como a esta aptitud o capacidad que tenemos para tener en cuenta razones. Y práctica significa que es la aplicación de la razón, es decir, el análisis de razones para tomar decisiones y realizar actos. Entonces, lo que RAS nos dice básicamente es cuando tenemos enfrente una acción, esta acción tiene como antecedente una razón. Y esa razón puede ayudarnos a explicar por qué se dio esa acción. Y lo que él nos dice es que básicamente detrás de esas razones también podemos encontrar cosas como valores. Entonces, al final del día, la gran pregunta es, ¿cómo utilizamos las razones y qué es lo que nos lleva a actuar? Sí, la pregunta detrás de la razón práctica es eso, es cómo y cuáles son los procedimientos que nosotros realizamos para tomar decisiones que nos llevan posteriormente a aplicar cosas y a que efectivamente hayan cosas que sucedan en la realidad. Entonces, hay una frase que me parece importante y es que las razones de los hechos son normativamente significativas por su carácter de guía de conducta. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Qué nos quiere decir RAS? Nos está diciendo, cuando analizamos los hechos o las acciones, vamos a dar cuenta de que necesariamente como hay razones detrás de ellos, esas razones son normativamente significativas. Normativamente significa que para las normas es importante tener en cuenta esas razones porque esas razones son guías de conducta. Entonces, esto nos va presentando de una manera bastante general cuál es la teoría de RAS y cuál es el lugar que las razones tienen en la teoría de RAS. Entonces, a grosso modo, para RAS las razones son importantes por el mero hecho de que, en tanto son guías de conducta, si las normas tienen en cuenta esas razones, se van a poder producir normas que tengan mucho más sentido. Y no solamente eso, sino que al final del día se va a poder cumplir algo. Y es que las normas se vuelvan razones. Es decir, yo cumplo la norma porque dentro de la norma está la razón por la cual yo realizaría esa conducta que está contenida en la norma. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Si vamos al artículo del homicidio del Código Penal, nos dice el que matare a otro incurrirá en pena de prisión de 250 a 300 mil. Entonces, la acción, el hecho que nos está hablando, es decir, si yo voy acá y reviso hechos, es matar, ¿cierto? Entonces, el hecho que nos está narrando es la idea de matar. ¿Y cuáles son las razones detrás de matar? O sea, como que, ¿cuáles son las razones que podría llevar a matar a alguien? Bueno, pues podemos teorizar mucho, no sé qué tan útil sea, pero en todo caso, pues mucho podemos teorizar. Podemos decir como, por ejemplo, no, pues te cayó mal, bueno, no sé, digamos, eh, insultó al hijo, por insultarnos algo. Entonces, las razones que hay detrás de matar es que insultaron al hijo, ¿cierto? Pero aquí lo estaríamos haciendo mal, ¿no? Porque entonces, como lo que estamos buscando aquí, como los hechos que están detrás de matar, ¿qué podríamos empezar a teorizar? Entonces, las razones que están detrás de ese hecho no es quizás solamente matar, o perdón, el hecho del que está hablando la norma quizás no es solamente matar, sino que la pregunta sería, ¿por qué no matar? Entonces, cuando revisamos eso, la norma nos puede decir, no mates porque te vas a prisión. Y ahí estamos revisando la razón que está detrás de que alguien siga la norma. Entonces puede que suceda que alguien no mate a alguien, no tanto por convicción, o sea, no tanto porque esté seguro o piense que está mal matar a las personas,
sino porque simplemente le parece que matar, simplemente le parece que no vale la pena matar a alguien a cambio de lo que puede implicar estar en prisión durante ese poco de tiempo. Entonces las razones tienen un lugar muy importante porque al final del día, ¿qué pasa? Si nos devolvemos un momentico a esas razones que hablamos de insultar al hijo o cosas por el estilo, pues resulta que el ordenamiento jurídico podríamos afirmar que sí tiene en cuenta las razones que llevan a que las personas maten a las demás personas. Entonces, por ejemplo, si una razón para matar a alguien es que insultó a nuestro hijo, el ordenamiento jurídico por eso presenta un delito que se llama injuria o el delito también de calumnia. Entonces el ordenamiento jurídico nos está diciendo y de alguna u otra manera están causando las cosas diciéndonos, mira, hay formas de resolver ese hecho que llevó a que insultaran a tu hijo. Entonces lo que el ordenamiento jurídico al final del día lo que puede buscar muchas veces es brindar razones, particularmente en el área penal, es brindar razones para que no realicemos esos delitos. Entonces nos dicen, ¿vos querés matar a alguien porque insultó a tu hijo? Listo, espérate, pensalo 2 veces. Si matas a esa persona, te vas a ir a prisión. Pero si no la matas, no te vas a ir a prisión y además tenés la opción de denunciar a esa persona por X o Y motivo. O puedes denunciarla por lesiones personales. O puedes, ¿sí? Entonces, al final del día, las razones son normativamente significativas porque cuando el ordenamiento jurídico tiene en cuenta y entiende al individuo sobre el cual va a recaer la norma, como esta persona que tiene en cuenta razones para hacer cosas, cuando tiene en cuenta esas razones del individuo, puede producir normas que sean mucho más significativas y mucho mejores en la medida en que van a servir de guías de conducta porque se van a constituir como razones en sí mismas. Entonces, lo que interesa particularmente en el caso de RAS es las razones que nos llevan a actuar, las razones para la acción, no tanto las razones que nos llevan a creer cosas. Entonces, razones para creer cosas, por ejemplo, ¿por qué creo en Dios? Entonces yo les diría, no, muchachos, yo creo en Dios porque la verdad a mí me parece que vivir en un mundo en el cual no hay Dios es supremamente desolador y me parece horrible. Es una creencia. Y esa es la razón de mi creencia. Entonces, Ras diría, pues realmente para términos jurídicos, las razones de las creencias no nos interesan. Y ahí ya pueden ir como viendo un poquito como de cuáles son las limitaciones de la teoría de Ras, porque al final del día, ¿qué pasa? Que es que muchas acciones se sustentan en creencias. Y en la medida en que se sustentan en creencias, pues si no revisamos las razones que nos llevan a creer cosas, pues esas creencias también se constituyen como razones para actuar. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Caso típico, cuando las personas son machistas, pues piensan que de alguna manera es justificable que sucedan actos discriminatorios en contra de las mujeres. Entonces ahí hay cosas frente a la teoría de Ras que, pues, bueno, pero directamente él no se va a preocupar por ese aspecto de qué es lo que nos lleva a creer, sino únicamente qué es lo que nos lleva a actuar. En ese orden de ideas, pues el ser humano es excesivamente complejo. Nos dicen que las razones pueden entrar en conflicto. Y lo que eso hace es que yo, por ejemplo, pueda tener en cuenta muchas cosas, pero al final del día todo eso no va a ser suficiente eh, para yo tomar una decisión y para yo actuar de esa manera. Entonces, por eso él habla y él constituye una forma de entender las razones como jerarquías. Entonces, hay razones concluyentes, hay razones absolutas, hay razones de prima facie. Entonces, las razones concluyentes son aquellas que tienen, pues si las vamos a poner en esos términos, podríamos ponerlo así, de menor a mayor fuerza. Entonces las prima facie, no sé si Liliana les explicó esto o no, pues no sé si despacharme eso, ¿no? Chicos, lo siento, me fui. Entonces, ¿sí vieron ese tema o no? Yo tengo una pregunta. Mira, o sea que uno de los principales problemas de la teoría de Raz
es que las razones siempre, no sé, o sea, si estoy equivocada, siempre van a ir fundamentadas como en lo que se cree, como es muy subjetivo. Pues bueno, o sea, eso ya es una postura personal mía. Y pues yo no conozco la teoría de raza así como, uff, en profundidad, como para yo decirles, uy, sí, ese man es un bruto, ¿no? Pero, a ver, ¿yo qué pienso? Como que el problema que yo veo en únicamente centrarse en, en las acciones, en las razones que nos llevan a actuar y no tanto en las razones que nos llevan a creer, es que pues las razones, nuestras creencias muchas veces se constituyen como razones para actuar. Entonces, cuando nos revisamos cuáles son las razones que tenemos para creer algo, no tenemos en cuenta esa dimensión accional de las creencias. Sí, o sea, como que yo creo, por ejemplo, digamos que yo creo que la honestidad es lo más importante de una relación. Y por tanto, o sea, como que conforme a eso, yo siempre digo la verdad en mis relaciones o siempre soy honesto con mis amistades y con mis parejas. Sí, entonces yo puedo decir eso. Pero entonces ahí pues Raz me va a decir como no, pero es que lo que te lleva a actuar no es necesariamente la creencia, que, o tal vez sí, pero pues al final del día, ¿qué es lo que te justifica creer eso? Pues eso es otro cuento. Y eso ya es mucha epistemología y por eso quizás Raz no se mete en eso, pero pues sí me parece que es un poco como que no tiene en cuenta esos aspectos de las creencias y del rol que juegan las creencias en nuestras vidas, como que las creencias no son meras razones, ¿sí? Como que o sea, las creencias tienen un componente muy complejo. Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Vale, gracias. Listo. Entonces, lo que decíamos era que las razones tienen fuerzas. Y que Raz dice que hay unas de prima facie, hay unas concluyentes y hay unas absolutas. Entonces, en ese orden de ideas, vamos, pues, si no estoy mal, si no me equivoco. La prima facie es la más débil, es la que primera parte, es la primera razón que se nos viene a la mente cuando vamos a hacer algo. Entonces yo, por ejemplo, les puedo decir como que, mira, o sea, así de primerazo, yo puedo decirles como la razón que me llevaría, ahora quiero comer pizza, realmente. Entonces, a prima facie, la razón que me podría llevar a querer comer pizza y que me va a llevar a que coma la pizza es que quiero comer pizza. Es un mero deseo, un mero antojo y lo quiero cumplir. Esa es la razón a prima facie. Yo puedo hacer una razón concluyente en el sentido de que yo puedo decir, siento que hace varias semanas no como pizza y es algo que disfruto profundamente y por tanto pues pienso que esa razón es concluyente para que yo tome la decisión de pedir una pizza. Y por último yo puedo tener razones absolutas. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a pedir pizza porque tengo hambre y es una necesidad comer y en esa medida pues voy a pedir pizza porque es lo que tengo a disposición. Entonces, las razones pueden tener diferentes fuerzas y precisamente hacer esa división entre las fuerzas de las razones nos permite a veces solventar los conflictos que pueden surgir entre ellas. ¿Entienden? ¿Les queda claro? Sí, está. Sí. Listo. Entonces, qué nos dice Raz? Nos dice, mira, las razones pueden alimentarse de valores. Entonces, por ejemplo, yo puedo, como valor puedo tener la igualdad, puedo tener en términos jurídicos, un valor puede ser el debido proceso. Es un principio, pues también puede ser un valor. Eh, la justicia, la equidad, bueno, que se nos venga en mente. Entonces, lo que puede llevar, por ejemplo, a que un juez tome una decisión puede ser, por ejemplo, la norma, propiamente la norma. Y por eso ese tema de las razones compagina mucho con lo relativo al asunto de las fuentes del derecho. Entonces, ustedes saben que en el artículo de la Constitución dice que los jueces en sus providencias están sometidos únicamente al imperio de la ley. Entonces, qué nos dice Raz? Nos va a decir la razón por la cual un juez debería fallar, bueno, no Raz propiamente, pero aplicando la teoría de Raz y aplicando el tema de las fuentes del derecho, el ordenamiento jurídico le diría al juez, la razón principal en la cual tú debes fallar es la ley. Entonces, si tú tienes una norma que te permite tomar una decisión, usa esa norma para tomar la decisión. Pero ¿qué pasa? Que esa razón que puede llevar a que el juez tome la decisión con base en esa norma, pues puede ser un valor del ordenamiento jurídico o un valor propio. Por ejemplo, el juez puede estar convencido de que
él debe hacer bien su trabajo. Y en la medida en que debe hacer bien su trabajo y debe ser ético frente a la realización de su trabajo, pues entonces debe cumplir con los mandatos constitucionales. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que la razón que lleva al juez a fallar no solamente es su obligación como operador judicial a fallar con base en la ley, sino también su valor de ser un buen juez y de ser un juez que aplique y que cumpla con las normatividades y las prescripciones constitucionales. Eso hablamos de que son, por eso hablamos de que las razones pueden alimentarse de valores. Después, Ras nos habla también del concepto de razones operativas. Las razones operativas son valores, deseos o intereses. Valores, deseos o intereses. ¿Qué pasa? Que lo que nos está diciendo es que esas razones operativas son razones completas. Entonces, que yo puedo tomar una decisión neta y exclusivamente en un valor, en un deseo o en un interés. Eso es muy bonito porque pues Ras nos está diciendo como pues que es importante que reconozcamos la funcionalidad de nuestros valores, de nuestros deseos y de nuestros intereses y que estamos justificados a tomar decisiones con base en ellos, porque son razones completamente válidas y son razones lo suficientemente fuertes como para tomar una decisión. Pero entonces, ¿qué sucede? Que para Ras, las razones operativas son lo que pueden permitir que se construyan normas. Entonces nos dice, de las razones operativas a las normas puede haber un solo paso. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque resulta que si vamos acá y revisamos, por ejemplo, el deseo de la seguridad jurídica, pues realmente podemos hacer una lista de normas que buscan cumplir ese deseo. Si revisamos, por ejemplo, el valor de la justicia, pues podemos encontrar un montón de normas que se encargan de cumplir ese deseo y que lo materializan propiamente. Entonces, esos valores, deseos e intereses muchas veces pueden llevar a ser suficiente para convertirlos en norma, pero Ras hace la salvedad. No todas las normas son valores. Y eso tiene mucho sentido, muchachos, porque al final del día no todas las normas consagran valores, sino que hay normas de diferentes índoles, como por ejemplo las normas definitorias que se encargan de netamente definir un concepto, un término. Entonces, no todas las normas componen valores, pero los valores sí pueden convertirse en normas. Es decir, que pueden volverse exigibles. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de, pues no sé si ya lo vieron en civil, pero pues eventualmente se darán cuenta, en civil encontramos que existe este valor del buen padre de familia. Entonces, que el hombre medio, el humano medio, la persona media debe comportarse con la diligencia de un buen padre de familia o un buen hombre de negocios. Esos son valores, son conceptos netamente valorativos o subjetivos, pero con todo eso se han convertido en normas. En esa medida podemos ver cómo se va justificando, cómo va adquiriendo forma la teoría de raza. ¿Vamos entendiendo? Sí. Listo. Entonces, hemos hasta aquí hablado de, pues de razones en sentido general. Hemos hablado de lo que puede alimentar las razones y estamos empezando a ver cuáles son los tipos de razones según Ras. Entonces ya hablamos de razones operativas. Ras también nos habla, por ejemplo, de razones auxiliares, de razones de primer orden, razones de segundo orden y de razones excluyentes. Recuerden que todas esas razones son razones para actuar. Entonces, qué nos dice Ras frente a las razones auxiliares? Nos dice, las razones auxiliares son aquellas que sirven para determinar la acción que se debe realizar. Entonces, yo puedo tener muy claro qué es lo que, yo puedo tener claro como que hay algo que hacer, pero las razones auxiliares son lo que a mí me permiten identificar el acto que yo debo realizar concretamente. Entonces, por ejemplo, puede que yo quiera hacer justicia, por ejemplo, en el caso del juez. El juez puede querer hacer justicia y puede tener esa intención, puede tener ese interés que se convierte en una razón en sí misma. Entonces, las razones auxiliares van a ser, por ejemplo, cualquier insumo que él considere que permita hacer justicia.
Entonces, por ejemplo, la ley se va a convertir en una forma que te va a indicar cómo hacer justicia. Y en esa medida te va a decir cuál es la acción que debes tomar. No, digo, perdón. Entonces, esas razones auxiliares, lo que buscan auxiliar es determinar qué es lo que yo debo realizar, cuál es la acción que yo debo realizar. Las razones de primer orden son las que resultan del balance de las razones que el sujeto realiza como predeterminación o decisión de su conducta. Entonces, esas razones de primer orden lo que permiten es determinar, después de haber hecho todo este proceso en nuestra cabeza de tener en cuenta razones, motivaciones, intereses, valores, al final llegamos a una conclusión. Y esa conclusión es lo que permite tomar la decisión frente a la conducta. Eso, por ejemplo, podríamos llamarlo una razón concluyente. ¿Sí? Yo puedo haber concluido que yo debo hacer algo. Yo puedo concluir que yo debería dejarle hablar al tóxico. Pero con todo y eso es una razón de primer orden, porque resultó del balance de razones que tengo para determinar o decidir sobre mi conducta. Entonces yo puedo haberme dado cuenta que, no sé, que la persona no es atenta, que la persona no está pendiente, que la persona es grosera, que la persona no es, no sé, no es detallista, cualquier cosa. Yo puedo haber hecho todo ese proceso y al final esas razones de primer orden que resultan va a ser, por ejemplo, decir, dejarme de hablar. Sin embargo, hay razones de segundo orden, dice Raz, que son las excluyentes, las autoritativas y las legales. ¿Cómo así? Significa que esas razones de segundo orden muchas veces van a ser parte de ese balance de razones. Entonces, vamos a ir construyendo una línea del tiempo frente a cómo funciona el individuo según Raz. Entonces, tenemos al individuo por acá. El individuo dice, uy, tengo una situación que requiere una acción. Entonces, ¿qué va a hacer el individuo según Raz? El individuo va a hacer un balance de razones. Entonces va a tener en cuenta la razón 1, la razón 2, la razón 3. Y de ese balance de razones va a surgir lo que llamamos una razón de primer orden. Esa razón de primer orden es la que termina decidiendo, determina la acción que debe emprender para resolver la situación. Entonces, ¿qué pasa? Esas razones de segundo orden pero ¿qué pasa? Entonces, esa razón de primer orden me puede indicar. Pero yo puedo, por ejemplo, si no es claro, si no es esclarecedor, dentro de esto yo puedo utilizar razones auxiliares. Yo puedo usar razones de segundo orden. Entonces podemos plantearlo así. Entonces la razón 1 que tomó en cuenta fue una razón auxiliar. La razón 2 fue una razón de segundo orden. Y vamos a decir que para eso va a ser una razón excluyente. Y la razón 3 que tomó fue un interés. ¿Sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Digamos que la situación es estar en una relación tóxica, ¿cierto? Entonces, resulta que el individuo, vamos a llamarlo Han. Han está en una relación tóxica. Han tiene una situación S. Entonces, Han está en una relación tóxica y él sabe que ante esa situación, pues hay una acción que él debe tomar. El problema es que todavía no sabe cuál es. Entonces, él tiene en cuenta diferentes cosas. Él tiene en cuenta una razón auxiliar que le ayuda a determinar la acción que debe realizar. Entonces, antes de tener eso en cuenta, antes de pasar a razón auxiliar, pues hablemos de las razones excluyentes. Entonces, las razones excluyentes son aquellas razones que, bueno, no tanto auxiliares, sino autoritativas también. Entonces, como su nombre lo indica, una razón de segundo orden es una razón excluyente, es una razón que excluye el resto. Una razón autoritativa es una razón que proviene de una autoridad o que es autoritaria. Y una razón legal es una razón que se encuentra en la ley o en la normatividad. Entonces, como Han está en una relación tóxica, él tiene en cuenta que su mamá
su mejor amiga, que es una autoridad, le dice, no, parce, o sea, tienes que dejar eso. Sí, como que tienes que dejar esa situación, te está haciendo daño, eso no está bien, ta, 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 ta. La razón tercera, que es un interés, Han va a decir es que yo tengo el interés en sentirme bien y no me siento bien en esa relación tóxica. Entonces, finalmente, la razón auxiliar es decirse, ¿cómo podría salir de esa situación? Y se dice, pues yo creo que lo que me podría ayudar a salir, a cumplir mi interés y teniendo en cuenta la opinión de mi mejor amiga, lo más lógico es que yo le termine a esta persona, ¿sí? Entonces, la razón de primer orden, ¿cuál es? La razón de primer orden va a ser ese balance de razones, que es cuál, decirse, yo necesito estar bien conmigo mismo, necesito estar en condiciones claras, no puedo estar en una relación tóxica porque me hace daño. Mi mejor amiga además me mostró que efectivamente eso no me hace bien. Y con base en eso determina A, que es la acción. Entonces la acción, ¿cuál va a ser? Terminarle a la persona. Y es lo que va a permitir que Han resuelva eso, que Han resuelva su problema y resuelva su situación tóxica. ¿Les queda claro? ¿Hay dudas? No, yo ya estoy entendiendo más. Listo, súper. Entonces, ese es el procedimiento, según RAS, que hacen los individuos cuando tienen una situación que necesitan resolver o que necesitan tomar una decisión, les toca realizar una acción. Entonces, ¿qué pasa? Las razones excluyentes son de una naturaleza especial, porque las razones excluyentes son las que pueden llegar a quitar la razón producto del balance de razones. ¿Sí? Es una razón excluyente en el sentido de que puede intervenir de tal forma que hace que cualquier otra razón sea excluida y esa sea la única razón por la cual vaya a tomar una decisión. Entonces, una razón excluyente, que puede decirse Han, es que yo la amo. La razón 4, yo la amo. Yo le amo. Y es una razón excluyente. Entonces, ¿eso qué pasa? Que todo esto, vaya, se fue a la basura. ¿Por qué? Porque entró una razón excluyente que es el amor. Entonces, ¿cuál es la acción que va a hacer? ¿Cuál es la acción que va a tener en cuenta Han? Puede ser intentar resolver las cosas. ¿Por qué? Porque entró esta razón 4, que es una razón excluyente, que sacó de la ecuación cualquier otra razón, que excluyó cualquier otra razón. Entonces, todo este procedimiento mental es lo que piensa Raz que hacemos los individuos. Entonces, ¿qué pasa? Que es que esas razones excluidas no son anuladas ni canceladas, solo dejan de guiar la conducta. ¿Y qué pasa? Que es que las razones no desaparecen. Las razones siguen como existiendo en nuestras mentes, pero simplemente no son razones suficientes o no guían nuestra conducta. Entonces, Han puede haber tenido en cuenta todas esas razones, la razón 1, la razón 2, la razón 3, incluso la razón 1O, o sea, la razón de primer orden, las puede conocer, o sea, esas razones no desaparecen, solamente son excluidas y dejan de guiar la conducta del individuo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto te lo expliqué con un ejemplo más simple, pero que esto se puede aplicar al ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una razón excluyente en el ordenamiento jurídico es la Constitución. Si la Constitución dice que la esclavitud está prohibida, la esclavitud está prohibida. Y cualquier otra razón que se pueda intentar utilizar para justificar la esclavitud se excluye y deja de guiar la conducta del individuo porque está netamente prohibida. Entonces, las razones no son propiamente anuladas, pero simplemente dejan de utilizarse y dejan de tenerse en cuenta eh, para aplicarse. Entonces, yo pienso que es como lo más importante de RAS, como frente a las teorías. No sé si de pronto tienen conductas específicas de lo que les había explicado Liliano o algo por el estilo.
Hola, ¿Cómo van? ve, yo me acabé de conectar porque llegué a la casa y no había energía y pues estoy de datos. No te preocupes, tranqui. No sé si tienes preguntas de RAS. Algo que no te haya quedado claro de la clase. No, pues no. Ah, bueno, está bien. ¿Y el resto? ¿Todo bien? Entonces pasamos a Dworkin. Dworkin es muy importante. Muy, muy importante. Hola, qué pena. Tú grabas la clase, ¿verdad? Sí, se graba. De que yo la puedo terminar de ver en mi casa, es que estoy fuera y Sí, el celular se me está quedando sin batería. no te preocupes. Em, Gracias, muchas gracias. con gusto. Bueno, Dworkin aparece particularmente como el que le contesta. Entonces, recordando que HAR frontea un sistema compuesto por normas primarias y secundarias, ta, 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 ta. Dworkin hace la crítica más importante, que es frente a los principios. Entonces, para Dworkin, lo que sucede es que Hart no tiene en cuenta lo relativo a los principios y el lugar que pueden tener los principios dentro del ordenamiento jurídico. Entonces, lo que nos dice Dworkin es que los principios tienen como una doble naturaleza. Básicamente, hay unos principios que son como propios del juez. Entonces, esos los podemos entender más bien como principios morales y hay principios jurídicos. Entonces, Dworkin, ¿qué dice? Dworkin, ¿en qué justifica la importancia de los principios? Para Dworkin, los jueces siempre van a fallar con base en principios, ya sean jurídicos, ya sean propios. Entonces, en esa medida, dice Dworkin, si excluimos del ordenamiento jurídico cualquier presencia de los principios, no vamos a tener en cuenta ese hecho que las personas tienen en cuenta principios para actuar y particularmente los jueces tienen en cuenta principios para fallar. Entonces, si hay algo que contraría los principios del juez, sean morales, sean jurídicos, quizás no vaya a fallar con base en eso que lo contraría, sino en sus propios principios. Entonces, Dworkin propone más bien integrar los principios al ordenamiento jurídico y reconocerlos como algo importante. Entonces, para Dworkin, cada norma está inspirada en un principio. Ahora, recuerden diferenciar. No está diciendo que cada norma sea un principio, está diciendo que cada norma está inspirada en un principio. Entonces, los principios hacen parte del ordenamiento jurídico en esa medida como inspiradores de normas. ¿Sí? Entonces, los principios son inspiradores de normas, pero también son reglas de interpretación de las normas. Finalmente, para Dworkin, los principios también pueden servir para llenar las lagunas del ordenamiento jurídico. Entonces, Dworkin se opone tajantemente a la idea de discrecionalidad judicial. Para Dworkin, los jueces no tienen discrecionalidad, no deberían tenerla, porque en caso tal de que se enfrenten a un caso difícil o un caso en el cual no hay una norma clara o predispuesta para el tema, tienen que remitirse a los principios reconocidos por el sistema, porque esos principios van a servir para llenar esas lagunas de ordenamiento jurídico. En esa medida, si yo no sé qué hacer, yo me remonto a los principios. Entonces, los principios inspiran las normas, los principios sirven para interpretar las normas, y los principios sirven para llenar las lagunas de ordenamiento jurídico. Entonces, para Dworkin, eso es lo más importante. A partir de esto, Dworkin plantea su teoría del juez Hércules. Entonces, el juez Hércules es aquel que encuentra la respuesta, la única respuesta correcta, porque para Dworkin existe una única respuesta ante los casos. Es el juez que tiene en cuenta que está sometido al ordenamiento jurídico, porque no tiene en cuenta ninguna otra información para fallar. El juez está sometido al imperio de la ley. ¿Y qué pasa? Que es un juez capaz de encontrar respuestas generales, respuestas universales. Es decir, de volverse a presentar el mismo supuesto fáctico, se debería fallar de la misma manera. Es decir, hay una única respuesta para los casos que se presentan. Y cuando esos casos tienen similitudes, cuando esos casos tienen un mismo supuesto de hechos,
deben resolverse de la misma forma porque esa respuesta que dio el juez Hércules es general y universal. No existe la discrecionalidad judicial y ese juez Hércules nunca se equivoca. Obviamente ese juez no existe, pero sirve como idea o como concepto mental y lo utiliza mucho Dworkin para presentar cómo cómo deberían actuar los jueces. Entonces, ¿qué pasa? El juez siempre debe encontrar la respuesta a sus casos, ya sean los principios, ya sean las normas, y esos principios son vinculantes. ¿Qué pasa? Hay dos argumentos que plantea Dworkin que son muy importantes. Es el argumento democrático y el argumento liberal. A partir de esos dos argumentos es que Dworkin busca afirmar que el juez no debe tener ninguna clase de discrecionalidad judicial. Entonces, ese rechazo de discrecionalidad judicial que viene desde, que es una respuesta de Dworkin a Hart, porque Hart cree que hay discrecionalidad en los jueces, se sustenta primero en un argumento democrático, según el cual, si hay discrecionalidad, el juez se vuelve un legislador y se pierde la separación de poderes. Entonces, para Dworkin, el juez no puede tener discrecionalidad porque se convertiría en un creador de normas. Y el segundo, en el caso, el argumento liberal consiste en afirmar que la discrecionalidad de los jueces atenta en contra de la seguridad jurídica. Porque si pueden fallar de manera diferente a un mismo caso, pues ¿dónde está la seguridad jurídica? ¿Dónde está la libertad que se supone que solventa la seguridad jurídica? En el ordenamiento jurídico, en la visión de Dworkin, tenemos seguridad jurídica, tenemos libertad porque hay seguridad jurídica, porque sabemos cómo comportarnos, porque sabemos qué nos va a pasar si nos comportamos de una determinada forma. Entonces, esos dos argumentos son los que presenta Dworkin. Y un momentico. Dworkin finalmente también rechaza la regla de reconocimiento de Hart. ¿Por qué? Porque para Dworkin esta regla de reconocimiento es muy abstracta e impide realmente conocer cómo o qué es lo que necesitamos para determinar las reglas sociales. Entonces, lo que Dworkin propone es más bien lo que se conoce como un razonamiento material y hay que evitar a toda costa que la regla sea netamente formal. ¿Eso qué significa? Para Dworkin es importante que el ordenamiento jurídico presente cuáles son los estándares a partir de los cuales se va a determinar que una norma pertenece al ordenamiento jurídico. La regla de reconocimiento de Hart es abstracta y es formal. Esa regla no está contenida en el ordenamiento jurídico, sino que la tenemos a disposición, quién sabe cómo, pero la tenemos a disposición. Dworkin dice, esto no puede ser así, porque el ordenamiento jurídico no puede someterse a conjuntos de estándares cambiantes, sino que realmente hay que encontrar una forma de crear seguridad jurídica. Eso es básicamente lo que plantea Dworkin. Dworkin es un positivista, muy positivista. Pues es más bien un principialista y es muy crítico del derecho. Entonces, esos son como los elementos más importantes de la teoría de Dworkin. ¿Preguntas? ¿O les queda claro? Yo tengo una pregunta sobre Dworkin, ¿está bien? Sí, obviamente. Ahí en el resumen de Dworkin sobre el libro Derecho en Serio, dice ahí las normas aplicables de manera disyuntantes. Ahí dice eso. ¿Disyuntiva, dijiste? Sí, sí. Ya. ¿Qué pasa? De lo que habla, cuando Dworkin habla de esto, él habla de normas que se pueden aplicar de forma disyuntiva y los principios solamente se pueden aplicar, no se pueden aplicar de manera no disyuntiva. Entonces, cuando yo hablo de que aplico algo de manera disyuntiva, es que yo digo o es esto o es esto. Recordando que en Dworkin hay una sola respuesta, significa que yo aplico o la norma 1 o la norma 2. Si yo no puedo aplicarla ambas. O aplico esto o aplico la otra. No puedo escoger, o sea, no puedo aplicarlas conjuntivamente. ¿Eso en qué se opone? Se opone al uso de los principios. Según Dworkin, los principios sí se pueden utilizar conjuntivamente.
porque yo puedo tener en cuenta el principio de debido proceso, yo puedo tener en cuenta el principio de legalidad, yo puedo tener en cuenta el principio, no sé, de carga de la prueba, y esos principios los puedo aplicar conjuntivamente para tomar una decisión. Pero la norma que me va a facultar o las leyes que voy a utilizar se aplican de manera disyuntiva. ¿Sí entiendes? ¿O no? Y ahí sí, como, pues más o menos, sí. Bueno, más o menos no me estoy pejando. ¿Qué nos dice aquí? Cuando yo hablo de que hay una aplicación disyuntiva, piénsenlo así. O es A o es B. Si yo hablo de manera conjuntiva, es A y B. Sí, conjunción, unir, disyuntiva, es como separar, dividir. Entonces, ¿qué nos dice Dworkin? Nos dice, la aplicación de normas, de reglas, es disyuntiva. Es decir, o aplico norma 1 o aplico norma 2. ¿Por qué? Porque hay una única respuesta. ¿Qué pasa? La aplicación de los principios es conjuntiva. ¿Por qué? Puedo aplicar principio 1, principio 2 y principio 3. ¿Sí? Los principios no son excluyentes, las normas. ¿Más claro? Sí. Listo. Eso frente a Dworkin. ¿Más preguntas de Dworkin? ¿Todo claro? Hablen ahora o callen. Dime, Camila. No, que está claro. Ok, está bien, lo entiendo. Y lo último, fuentes del derecho. Cuando hablamos de fuentes, hablamos de lo mismo, razones. Sí, estamos hablando de fundamentos. ¿Sí? Fuentes viene del latín fuens, funs, que también viene de fundar, tienen la misma raíz, que es eso, o sea, fundar es dar razones, es dar bases, es justificar. Entonces, las fuentes sirven para tres cosas, muchachos. Sirven para dar certeza de que es derecho, sirven para seguridad jurídica y sirve para justicia en derecho. ¿Eso qué significa? Significa que las fuentes nos ayudan a determinar qué es el derecho, porque las fuentes nos dicen dónde buscarlo y nos dicen qué es lo que consideramos derecho y qué no. Eso nos trae seguridad jurídica, porque como sabemos dónde buscarlo y como sabemos qué constituye derecho y qué no, pues sabemos a qué atenernos y sabemos cómo van a fallar los jueces. Y eso nos permite tener justicia en derecho, porque significa que las razones o lo que va a permitir tomar decisiones no son opiniones, sino que es el derecho mismo, porque recuerden que hablamos de fuentes del derecho. Entonces, si yo conozco las fuentes del derecho, yo voy a fallar el derecho, porque pues, las voy a tener en cuenta porque las voy a utilizar para fallar. Entonces, pues bueno, frente a esto, hay una aplicación como yo creo que es bastante sencilla, que es entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Fuente primaria, dale. Fuente secundaria, todo lo demás. Bueno, fuentes principales. Fuentes auxiliares. ¿Esto con base en qué? Entonces, pues, ¿qué son fuentes auxiliares? Pues nada, la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la equidad, la verdad. Entonces, esos son como lo que aparece en la Constitución. Que la Constitución nos dice, en sus providencias, los jueces están sometidos al imperio de la ley y podrán utilizar la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la equidad como, y la doctrina, perdón, como fuentes auxiliares para la actividad judicial. Es lo que nos está diciendo, muchas veces nos está diciendo que en el fundamento, cuando yo voy a revisar una sentencia, la razón debe ser la ley. Lo que puede ayudar y lo que permite justificar la ley, lo que termina de justificar la decisión, puede ser la costumbre, la jurisprudencia, los principios generales del derecho, la equidad o la doctrina. Es así de simple.
¿Qué pasa? Que se puede tener en cuenta... Un momentito, mientras... Entonces, esas fuentes principales son las que nos llevan a tomar decisiones. Entonces, hablamos de que la ley en sentido material, en sentido de que yo voy al código, yo voy a la norma, yo voy a la ley 24 del 82. Si yo voy a eso, a la sustancia, yo voy al artículo directamente. Y como fuentes auxiliares muchas veces tenemos la legislación, que son los debates que se tuvieron en cuenta que ustedes pueden encontrar en la Gaceta del Congreso o pues en las grabaciones o en las producciones de las leyes. No sé muy bien qué más les explicó Liliana frente a fuentes del derecho, porque hay más cositas, pero pues no sé, no sé si enredarlos con eso. Pues es que, por ejemplo, hoy repusimos una clase pero igual no alcanzó el tiempo, o sea, fueron como 5 minutos y medio nos leyó lo de las fuentes del derecho. Ok. Bueno, pues yo creo que eso es yo considero que eso es lo más importante que necesitan saber frente a las fuentes del derecho. Bueno, hay un debate frente al tema de la jurisprudencia. Se supone que la jurisprudencia debería ser fuente principal, porque en Colombia existe la figura del precedente y cuando se aplica la figura del precedente, supone que los jueces no deben apartarse de los precedentes a menos de que justifiquen lo que los lleva a apartarse del precedente. Entonces, pues muchas veces se piensa, y por ejemplo Liliana es de las que piensa que la jurisprudencia debería ser una fuente principal, no tanto una fuente auxiliar. Y eso pues es cierto, sino que pues eso nos equipararía al ordenamiento jurídico estadounidense, por ejemplo, que tiene sistema de precedentes tan claro. Pero pues... Entonces, nada, muchachos, pues yo creo que eso sería todo. Las grabaciones uno, ¿cómo las puede ver? Sí, creo que nos subió muchas. O sea, yo necesito ver esta, pues porque no puedo conectarme, pues porque no tengo energía. Ok. Sí, pues ahora la subo. Se me olvidó. Lo siento. Pero, o sea, como miro. No, ya, ¿Dónde? por el grupo les mando un link. Ah, ya, bueno, gracias. Dale, dale. Bueno, nada, muchachos, que les vaya súper bien. Ay, Espero muchas gracias. que saquen un 5 en ese parcial y cualquier cosa.